Con la intención de hacer del aprendizaje una actividad placentera, ociosa y hasta terapéutica, Roberto Cañas Quirós ha escrito el libro Fuentes éticas de la filosofía occidental, Grecia y la modernidad, una visión panorámica de la filosofía política y ética. Para conocer más sobre esta obra publicada por la editorial de la UNED, hoy charlamos con su autor. Bueno, yo me llamo Roberto Cañas Quirós, soy profesor de filosofía en la Universidad de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia. He impartido cursos principalmente en el área de humanidades y precisamente el libro del que vamos a tratar hoy versa sobre esos contenidos que recoge mi experiencia docente con una finalidad de formar a estudiantes y al público en general para que empiecen a apreciar la filosofía y enriquecerse con diversas temáticas en el campo de la ética y la política que son fundamentales para nuestra vida. Hay temas que han sido importantes a lo largo de la historia de la humanidad y que todavía siguen vigentes. Otros que más bien son obsoletos y que no se hablan acerca de ellos. Los temas concernientes al pensamiento político y a la filosofía moral siguen con la misma actualidad como en otros tiempos. La filosofía ha sido importante no solamente para los primeros que la forjaron, sino hoy en día también. Entonces, la selección de autores tiene que ver precisamente con esos criterios, cómo podemos repensar nuestro presente mediante otros autores que nos han nutrido con sus grandes ideas. De eso se trata el libro, de retomar las fuentes. El término fuentes es sugerente en el sentido de que es un manantial que siempre fluye y del cual podemos recurrir principalmente en los momentos críticos o en los momentos en que estamos pensativos acerca de temas que nos llaman la atención, que nos inquietan profundamente. De manera que el libro es un recorrido desde la antigüedad hasta llegar a nuestro tiempo, concerniente a temas cruciales, por ejemplo, de la ética, en el sentido de cómo debemos de actuar en la vida, qué es el bien, qué es el mal, la conciencia, los valores, y aquí la política se conecta indudablemente con la ética, porque la política puede ayudar a las personas a vivir mejor. Entonces se plantea una serie de autores importantes desde los orígenes de la filosofía que se inicia en Grecia, otros como los sofistas, Sócrates, Platón, Aristóteles, los pensadores helenísticos como los estoicos, los epicúreos, los cínicos, los escépticos. Luego, algunos aspectos medievales se explican junto con el Renacimiento como fuente de las humanidades, ya que en ese momento se replantea la antigüedad para repensar el presente, que es lo que precisamente hacemos hoy. Eso lo hicieron los autores del Renacimiento. Y los mismos temas importantes como la ética y la política se reviven, a veces con posiciones opuestas. El libro trata de rescatar autores que han sido satanizados o poco comprendidos para incentivar su lectura, porque no nos podemos dejar llevar por los prejuicios. Incluso son autores que nos pueden mover más los cimientos de nosotros mismos para replantear las cosas. Dios es solo el consuelo imaginario en el que se refugia la miseria humana. Voltear el orden de las relaciones religiosas es la clave para la restauración de la plena humanidad. El amor que se dispensa hacia Dios hay que reencauzarlo hacia nuestros propios semejantes, de hombres que creen en hombres que piensan, de hombres que rezan en hombres que trabajan, de candidatos al más allá en estudiosos del más acá, de cristianos
que por propia confesión son mitad animales y mitad ángeles, en hombres integralmente tales. La filosofía invita a cuestionarse, a hacer preguntas. Desde que éramos niños nos hacíamos preguntas, éramos filósofos. El porqué de todas las cosas es una preocupación infantil. Cuando crecemos, la sociedad ya nos da respuestas definitivas, ya sea a través de un credo o una ideología, y dejamos de preguntarnos, pero la filosofía más bien nos invita a eso, a seguirnos preguntando. Aunque otros filósofos ya hayan dado sus puntos de vista, nosotros podemos seguir preguntándonos. Son temas inagotables, de los cuales siempre seguiremos hablando. No podemos vivir el estilo de la democracia antigua ateniense, la democracia directa, porque reunir a un conglomerado de tantas personas, de millones de personas, es difícil, aunque los sistemas de referéndum que tienden a ser costosos podrían hasta cierto punto paliar un poco la falta de inserción del ciudadano en el poder político. Sin embargo, a los políticos no les gusta que la gente se entrometa en sus decisiones. Son ellos y punto. Entre menos participación ciudadana haya, mejor para ellos. El libro toca un tema muy importante, que es la ilustración, en la cual se transforman las cosas. El siglo XVIII es la época del iluminismo, que plantea una serie de aboliciones de regímenes, por ejemplo las aristocracias que caen. Se retoman las ideas de Montesquieu de la separación de poderes, los tres poderes de la República, que prácticamente hoy en día es un dogma y no se cambia en los países occidentales esa forma de gobernarse, salvo algunas otras naciones donde todavía mantienen alguna aristocracia reinante. Pero el sistema democrático representativo hasta la fecha sigue siendo una verdad absoluta para la mayoría. Sin embargo, muchas veces no satisface las demandas de los ciudadanos y las condiciones actuales de vida. No podemos dar respuestas definitivas a muchas de las cosas. La ciencia misma nos da teorías que no son verdades, simplemente son niveles de certeza que se van mejorando. Entre menos refutaciones tenga, más acertada es, a mayor verificación, que tenga una teoría mejor. Sin embargo, no es una respuesta definitiva. La filosofía nos lleva a eso. No podemos probar completamente una teoría filosófica. Sin embargo, nos es beneficiosa para orientarnos en nuestra vida. Antropología, la autoproducción humana. Un libro de texto fundamental para investigar y profundizar en los problemas de las sociedades contemporáneas y sus modos de desarrollo y autoproducción. Escrito con todo el rigor y la lucidez por Helio Gallardo, uno de los filósofos costarricenses más destacados de la actualidad. Nos señala Roberto Cañas que el objetivo primordial de estas páginas es formar al lector con una riqueza filosófica, teórica y conceptual, a fin de que logre interpretar de una manera más amplia y crítica el complejo mundo de los valores y el poder que lo rodea. La filosofía no nace de la nada, sino que hay hechos sociales, políticos, económicos, que de alguna manera hacen que se piense sobre ellos o que afectan tan profundamente a los individuos que surgen filosofías, sobre todo el pensamiento político y moral. Hechos tan significativos como las dos guerras mundiales, totalitarismos fascistas y estalinistas, hicieron que en el siglo XX surgiera un movimiento filosófico que se llamó el existencialismo, que replanteó el tema del absurdo del mundo, de que no existe un progreso
de la humanidad como tal, al darse casi una autodestrucción y la amenaza de una tercera guerra mundial, del armamento nuclear. Ese tipo de filosofía surge para cuestionar ese tipo de cosas y buscar nuestra propia subjetividad, libertad, mediante muchas formas de expresión que no tiene que ser necesariamente el ensayo filosófico, pueden ser obras de teatro, novelas. El arte es muy importante para expresar un pensamiento. La filosofía puede tener muchos formatos, no solamente el del ensayo, y el existencialismo a través de autores como Heidegger, Sartre y muchos otros nos plantean ideas interesantes para comprendernos a nosotros mismos, nuestros proyectos, que en realidad nuestra vida es un proyecto que se acaba con la muerte y que las relaciones con otras personas son fundamentales para realizar nuestros proyectos. Nuestra libertad, cómo ejercerla con responsabilidad. De manera que el existencialismo empieza a reflexionar sobre temas incluso hasta cotidianos, particulares de nuestra existencia humana, que es irrepetible. Cada uno de nosotros existe como una singularidad donde no encontramos otra persona idéntica. También otra escuela de pensamiento que surge un poco después, que fue la escuela de Frankfurt, que se opone a los sistemas totalitaristas, que busca entender la sociedad como un todo, o sea, desde diversas disciplinas, no solamente la filosofía, sino atendiendo otras ciencias sociales para interpretar al ser humano. Y ahí encontramos autores como Erich Fromm, Marcuse, Horkheimer, los cuales reflexionan sobre la sociedad tecnológica, que es un nuevo tema que surge para la filosofía, si ésta encadena al hombre, si lo manipula. El sufrimiento y la opresión es lo que obliga a buscar alivio en la quimera celestial. La religión es el anhelo de la criatura oprimida, el sentimiento ante un mundo sin corazón, el espíritu de situaciones en las que está ausente el espíritu, es el opio del pueblo. La alienación religiosa no varía con denunciarla. Hay que modificar radicalmente las condiciones de vida, introduciendo la práctica revolucionaria. En la 11ª tesis sobre Feuerbach, Marx sostiene: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. También el último capítulo del libro trata sobre la posmodernidad y aquí se plantean elementos actuales del pensamiento posmoderno que tiene que ver con un cierto eclecticismo en diversas disciplinas, una mezcla de elementos antiguos, medievales, modernos, orientales, este tipo de elementos que se trabajan en arquitectura y que disciplinas como la sociología, la antropología también han reflexionado, la filosofía lo hace. La posmodernidad significa un descrédito a los grandes relatos que la humanidad ha tenido, por ejemplo, grandes mitos. La ciencia es uno de ellos que nos puede resolver la vida. También los valores no son absolutos, nos tratan de imponer una única manera de ser. Valores, religiones, en este caso hay que aceptar la diferencia, el relativismo de las diversas culturas, incluso darle la voz a pueblos que han estado callados, porque cada cual tiene su propia experiencia y se debe de disolver el etnocentrismo, creer que hay una única cultura superior. También los medios de comunicación hasta cierto punto acercan a las personas. La comunicación global, el internet, las redes sociales, la comunicación instantánea es una nueva forma de accesar las cosas.
Entonces, el libro tiene esas temáticas, ¿verdad?, que son como ejes transversales que van por ahí: derechos humanos, equidad de género, que los aborda principalmente porque son temas humanísticos actuales, y también otros concernientes a los valores. Por ejemplo, hablábamos de los autores que han sido censurados pero que pueden resultar interesantes. Uno de ellos es, en este caso, Marx y Nietzsche, que se les dedica bastante espacio debido a lo interesante de sus planteamientos, lo polémico que plantean para tener diversas perspectivas, porque la realidad es muy compleja y no debemos de hacer un solo enfoque de ella, sino múltiples interpretaciones. La amistad, filia, ocupa un puesto importante para la filosofía moral de la antigüedad. Normalmente se entiende como el establecimiento de vínculos personales y voluntarios a partir de afinidades, que pueden incluso incluir el placer. Se distingue asimismo de otras que implican una pasión intensa, como el amor-pasión, eros. También de las relaciones afectivas puramente paternales y fraternales, o hasta el amor a la patria, que se denomina ágape, cuyo concepto después se vierte al latín como caridad, caritas. Brújula extendida. Este es el poemario de Nidia Marina González, una artista sencilla, tenue, plena. La obra está marcada por el color interior que armoniza con el entorno ecológico y social para generar un ambiente de poesía íntima que también es universal. De la serie infantil Mapachín, extraemos la historia para la animación del día de hoy, La basura y sus tesoros ocultos, de Wendy Garita. Nos muestra cómo, a través de acciones sencillas, podemos manipular los desechos contenidos en la basura. Hace mucho tiempo, la cantidad de personas que vivían en nuestro país era mucho menor. Consumíamos productos hechos de materiales naturales que se descomponían muy rápido en el ambiente o se podían utilizar varias veces, por lo que se botaba menos basura. La mayor parte de nuestros desechos eran orgánicos. Ahora somos casi 5 millones de personas. Vivimos en un mundo de consumo lleno de empaques. Plástico, aluminio, metales, todo directo a la basura. Pero no todo lo que botamos es basura. Los residuos sólidos y lo que hagamos con ellos va a definir nuestro futuro. El análisis aristotélico indica que la amistad es una virtud o algo acompañado de virtud. Como virtud ética, es el término medio entre el deseo desmedido de complacer o adulación y el carácter matón u hostil. Para que haya amistad debe existir reiteración, pues los amigos deben frecuentarse mutuamente. La clasificación de la amistad, según Aristóteles, corresponde a 3 tipos de inclinaciones. 1, el bien; 2, la utilidad; y 3, el placer. La amistad que tenga como blanco a los 2 últimos no merece tal nombre, pues son relaciones accidentales, inestables y se disuelven con facilidad. Las personas viciosas o vulgares no tienen realmente amigos, pues cuando entablan relaciones es desde la perspectiva de la utilidad o del placer. Bueno, la estructura del libro me parece interesante, ya que tiene diversas partes para formar ya sea al estudiante o a cualquier persona en general acerca de esta riqueza filosófica que ha existido a lo largo del tiempo. En este caso, yo hago una introducción donde explico este formato, el cual integra partes como, por ejemplo, reflexiones previas en cada capítulo, las cuales sugieren con algunas pinceladas de qué va a tratar, entusiasman al lector, lo hacen interesarse por leer ese capítulo, esa reflexión previa, y viene acompañado de preguntas que debe de contestar desde su propia experiencia y conocimiento, no importa cuál sea.
¿Por qué razón? Porque después, cuando haga la lectura del capítulo, esas mismas preguntas van a ser contestadas desde otra perspectiva y también son muy eficaces a la hora de aprender. Después de esto viene un epígrafe, es decir, una frase célebre o algunas frases célebres del mismo autor y de otros, incluso personajes que pueden ser de la literatura o de otras partes, que resumen, sintetizan el contenido del capítulo. Los capítulos analizan el autor de una manera exhaustiva, profunda, detallada. Esto es diferente a cómo existen algunas introducciones o incluso manuales de la filosofía, de la historia de la filosofía, que muchas veces son superficiales y que lo que hacen es confundir al lector. Porque la filosofía normalmente se asume que es difícil, que es abstracta. Entonces, la lectura puede que para algunos sea algo extensa, sin embargo, eso más bien contribuye a la comprensión. De hecho, el libro al final tiene un glosario que explica los términos significativos de acuerdo a cómo se han tratado en el libro. Y al final podemos encontrar esos elementos que ayudan mucho a asimilar su contenido. Por ejemplo, viene un esquema resumen en el cual se abordan los mismos autores desde un plano sintético, es decir, un breve resumen de qué hablaron. Luego de esto vienen los comentarios de textos, de acuerdo a los más significativos que logré encontrar, los que llamen la atención, y vienen las preguntas sobre cada uno de los textos. Finalmente vienen actividades de aplicación, porque la filosofía tiene una utilidad, es para aplicarla. En este caso son actividades lúdicas, creativas, que la persona puede hacer, de manera que los resultados pedagógicos son bastante eficaces. Y esto a mí me satisface porque la filosofía a veces se le tiene rechazo. Y de lo que se trata es de acercar al lector y que se forme culturalmente con temas que son significativos para la vida misma, que no tienen quizás la utilidad que la persona va a pensar, como por ejemplo llevar un curso de algún oficio para aplicarlo directamente. La filosofía va más allá de eso. El texto se puede utilizar en diversos momentos, es decir, si uno toma un solo capítulo, no significa que no lo va a entender porque no leyó los anteriores. Tiene esa facilidad. Las humanidades muchas veces se les asignan notas y los cursos tienen esa eventualidad, pero la filosofía hay que buscar que sea algo para la existencia personal y no tanto para ganar una nota. De eso se trata una formación. El resultado de una fe en Dios para Feuerbach es una alienación, un autoengaño, un extrañamiento del genuino yo, pues se cree que hay un ser divino, separado, diferente e incluso opuesto. Entre más perfecta sea la idea que adquiera el hombre de Dios, en esa medida será su empobrecimiento interior. Las religiones monoteístas y fees reveladas son más castrantes de la personalidad que las politeístas, pues son más exigentes con la idea de Dios, quedando el ser humano reducido al pecado, al castigo y a la negación de su sexualidad. El escritor y profesor de filosofía Roberto Cañas nos invita a hacer un recorrido de iniciación en el conocimiento de las bases éticas y filosóficas del pensamiento occidental. En punto y coma, les deseamos también reforzar esta invitación, por lo que les recomendamos la lectura de esta obra. Adquiéralo en las librerías de la UNED. Nos encontramos desde el Museo Nacional en Costa Rica.